planteando, reuniéndose con el presidente del Senado, con los militares, con el presidente de la Corte Suprema, exigiéndole que efectivamente se respete la voluntad popular de tener una asamblea constituyente. Eso es lo que nosotros queremos iniciar, un proceso, echar a andar un proceso constituyente, porque esta Constitución no nos permite cambiar la Constitución, no nos permite ni siquiera reformarla sustantivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es cambiarla. Para cambiar la Constitución tenemos que echar a andar el poder real y eficaz del pueblo de Chile. Por eso no sirve que ustedes voten por un presidente. Voten sí, pero al mismo tiempo comprométanse en ese proceso de transformación política. Conviértanse en actores políticos relevantes. Vamos a necesitar dirigentes estudiantiles, dirigentes sindicales, dirigentes sociales, con voz fuerte, con voz clara, con convocatoria, con capacidad de movilización de su gente para poder exigirle a las autoridades que tienen tomado el poder que lo entreguen, que lo devuelvan y que lo pongan al servicio de la voluntad popular, porque ese es el origen del poder en una democracia. Eso es lo que nosotros estamos planteando, construir una sociedad de derechos, no un nicho de negocios, terminar con el lucro en la educación, con el lucro en la salud, con el lucro en la previsión, instalar esta idea, esta convicción, que es muy importante que la tengamos, porque siempre hablamos hacia arriba desde la posición del subordinado, del subalterno, del que no tiene conciencia de sus derechos. El primer cambio importante que tenemos que hacer es pararnos con la sensación, con la convicción, con la claridad de que somos seres dignos y sujetos de derechos, que tenemos derecho a la educación, que tenemos derecho a la salud, a la vivienda digna, a la previsión decente. Esos son derechos consagrados en la historia de la humanidad y en Chile están conculcados. Y están conculcados porque la participación política ha sido relegada al basurero de la historia. Y lo que nosotros queremos es sacar la participación política del basurero de la historia y ponerla en la historia, ponerla a ejercer su voluntad de cambio y transformación. Pero eso requiere no solo cambiar al presidente, cambiar también la conciencia política de los chilenos, cambiar la práctica política, ser sujetos de transformación, de derechos, de empuje, de reforma, de revolución. Lo que nosotros necesitamos es un cambio en la forma en cómo nos paramos en la vida, cómo nos paramos frente al poder, cómo nos paramos frente a las instituciones, cómo nos paramos frente a los medios de comunicación. A mí me ha sorprendido lo que genera de atractivo el que yo en más de una oportunidad le haya parado los carros a algunos de estos señores. A mí me gusta hacerlo, digamos, ¿no? Pero uno se pregunta ¿por qué genera tanto impulso? ¿Por qué eso produce tanto atractivo? No es solamente por ver que alguien se atreva, porque todos de alguna manera queremos atrevernos a eso, porque todos de alguna manera tenemos que hacerlo. No basta con que lo haga una persona para que haga muchos comentarios entretenidos y divertidos en YouTube. No es para eso. Eso genera, al ver a una persona que hace eso, lo que uno constata es que mucha gente se siente avasallada, se siente humillada, se siente maltratada y quisiera que eso no fuese así, y por eso se aleja, por eso genera un impacto positivo. Y lo que nosotros estamos invitando es precisamente a eso, a perderle el miedo al poder, a perderle el miedo a quienes conducen, manejan y tienen toda la autoridad, porque esa es la conciencia del que no tiene conciencia de derecho, de dignidad. Y lo que nosotros queremos precisamente eso. Queremos instalar a los trabajadores, a los estudiantes, a las mujeres, a las minorías sexuales, a los chilenos que viven en regiones. Queremos instalarlos en la política. Tienen que instalarse en la política. No hay otra alternativa. Una vida mejor para este pueblo, para este país, pasa por entender que tenemos que ser sujetos y actores políticos, que queremos transformar Chile, y no lo voy a hacer yo porque yo no puedo hacerlo. No tengo ninguna posibilidad de hacerlo. Estuve en Valdivia hace 2 días atrás y me junté con unos ex conscriptos. Una cosa vergonzosa. Todavía no he hecho trabajo. Ellos eran los conscriptos de la dictadura militar, que lo hicieron hacer el servicio militar por 9 meses y lo tuvieron 4 años, algunos 2 años, algunos 8. Después lo soltaron y no les pagaron nada. Y ellos querían que yo llegara a esa reunión y me pidieron que les comprometiera
que me comprometiera frente a año a pagarle 45 millones de dólares como indemnización. Y yo le dije, miren, ¿saben qué? Yo no puedo ofrecerle eso, no tengo ninguna posibilidad. Si ustedes quieren eso, tienen que articularse con los trabajadores, con los profesores, con los estudiantes y luchen conjuntamente con ellos para reivindicar sus derechos. Pero ellos no querían, y de hecho me dijeron, ustedes no tienen nada que hacer aquí, porque nosotros queremos a alguien que tenga poder, ¿no? Y que desde el poder nos pueda reembolsar los 45 millones de dólares que nosotros hemos perdido. Bueno, yo les dije, lamentablemente tengo una mala noticia. Nunca les va a resultar, nunca lo van a lograr, porque la manera de lograr esto es que ustedes entiendan que si no dejan de ser clientes de un político y se convierten en actores, en productores de sus cambios, en empujadores articulados con el resto de la sociedad, nunca sus derechos van a ser legitimados, nunca sus derechos van a ser reconocidos. Como decía Serrat, la vida te la dan, pero no te la regalan. Y los cambios, la vida mejor, el mundo mejor que nosotros queremos, un país más digno, un país más respetuoso, un país donde nuestros hijos puedan, donde los padres no tengan la sensación que muchos padres hemos tenido en los últimos 40 años, de no saber el país de mierda que le estamos entregando a los niños. Y eso se lo digo de verdad, se lo digo como papá. O sea, el imaginar que mis hijos van a tener que salir a trabajar por 200 lucas mensuales y que los van a reprimir en sus lugares de trabajo y que no van a tener, no se les va a conceder ningún derecho ni a ellos ni a sus hijos, a mí me parece inaceptable. A mí me parece intolerable. A mí me parece que no podemos seguir aguantándolo. Y por eso es importante que nos convirtamos en sujetos de poder, que nos comportamos en agentes políticos, que entendamos que, como decía Bertolt Brecht, todo es política. El agua que tomamos, lo que vemos en la televisión, lo que enseñan a nuestros hijos, todo es política. La farándula es política. La farándula es un instrumento de dominación política. Nosotros despreciamos la farándula, la entendemos como una estupidez. Así todo, es el más eficaz instrumento de dominación política que hemos tenido en los últimos 30 años. Todo es política. No es absurdo, es absolutamente lógico que a esta gente se le pague 20 y 30 millones de pesos mensuales como salario. Ellos cumplen una función fundamental, política, someter a los chilenos a la estupidez, tenerlos convertidos en seres imbéciles que no piensan, que no reflexionan, que no tienen sentido político. Ellos han desacreditado el rol colectivo y público que tenemos como ciudadanos. El futuro va a ser nuestro. El futuro va a ser una sociedad mejor. El futuro va a ser un país de derechos. Si ustedes entienden que eso debe ser así y se ponen en marcha, se levantan y toman la convicción de que tienen que ser sujetos históricos del proceso de cambio. Podemos continuar el impulso del Caracazo, el impulso de Zapata, el impulso de Villa del año 1910, cuando inician una transformación de la historia en función de los intereses, de las aspiraciones, de los sueños de los postergados, de los que siempre han estado postergados, porque América Latina es una historia trágica de postergación, humillación y explotación y de abuso de la naturaleza. Si nosotros queremos cambiar eso, lo podemos hacer. Es además un imperativo moral, lo tenemos que hacer, no tenemos alternativa otra que esa. Y por eso que este proyecto político, este año es un año importante, es un año donde los estudiantes van a determinar, van a decidir quién va a ser el próximo presidente de Chile. Entiendan bien eso. Son los estudiantes los que lo van a decidir, de lo que movilicen ellos, de la capacidad de presión que pongan sobre el sistema, del sacar al pizarrón a la clase política va a depender quién será el próximo presidente, porque de lo que haga el movimiento estudiantil se van a colgar las otras organizaciones y esos 7 millones de chilenos que no van a votar ni por Bachelet ni por el candidato de la Alianza. Por lo tanto, la tarea está en manos de ustedes, no en manos nuestras. Nosotros estamos dispuestos, yo lo único que he dicho, yo lo que comprometo, a lo que yo me puedo, por lo que yo puedo escribir y firmar, es mi lealtad a la voluntad del pueblo de Chile para hacer las transformaciones que son necesarias hacer. No las puedo hacer yo.
las tenemos que hacer empujando un proceso de transformación que va a ser revolucionario, porque en Chile, como ya lo he dicho otras veces, hasta el más mínimo derecho logrado es un cambio revolucionario. Ese es el estado de situación. El futuro será mejor en la medida que entendamos que de nuestro esfuerzo, de nuestra convicción y de nuestra voluntad nacerá lo que todos aspiramos, lo que hace 40 años está pendiente: una vida mejor, una situación social mejor y un Estado en donde la persona, la gente, sea considerada digna y respetable. Muchas gracias. De la toma de conciencia que emergió en las aulas estudiantiles. Así que de eso tenemos que tenerlo claro, tenerlo presente. Yo no sé qué viene ahora. La ronda de preguntas para que... Claro, también la pregunta, Marcel, porque aprovechen que está aquí, así que haga preguntas buenas. Hola compañeros, hola Marcel. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál van a ser tus estrategias? O sea, ya de partida la legitimación del poder de tanto los poderes económicos como los poderes políticos, pero ¿qué estrategia adicional vas a utilizar para lidiar con estas cúpulas de poder tanto económico como política? Ya que, como muchos historiadores han dicho, cada intento de asamblea constituyente, cada intento de expandir los derechos de las personas, de armar un Estado republicano, ha sido coaccionado tanto por las élites políticas como económicas. ¿Cuáles van a ser tus estrategias, aparte de la legitimación por medio de la movilización, para contestar las vías de hecho que usan estas cúpulas de poder? Saludos. Gracias. A ver, yo creo que esta lectura yo la conozco y la comparto. No es posible no compartirla porque es un hecho de la causa, así ha ocurrido. Pero la historia no está escrita en piedra. La historia no necesariamente se repite de la misma manera. Aunque ciertamente lo que uno puede pensar hoy día, que ha dado el poder completamente asimétrico que tienen los grupos económicos, que lo tienen todo, el levantamiento, el poner en marcha un proceso constituyente puede significar necesariamente una reactivación de todos esos poderes y una reacción muy contundente. Pero si uno piensa lo que fue el golpe de Estado de 1973, no pudieron hacerlo inmediatamente. Requirieron 3 años de permanente deslegitimación del poder de Salvador Allende. De hecho, no hubo una constitución. Necesitaron declararlo inconstitucional e ilegal por parte del Parlamento. Por eso, para nosotros es muy importante lograr el principio, lo que podría cambiar de manera trascendente este país es la Constitución. Lo que nunca se ha intentado hacer cuando tú quieres hacer un proceso de transformación económica y social. Además de que si logramos ese primer paso y logramos democratizar las instituciones políticas, va a ser más difícil que esas instituciones políticas deslegitimen el poder o el proceso de ejercicio de la demanda por una nueva constitución.
Pero además las condiciones externas no son las mismas de entonces. Hoy día los Estados Unidos no tienen el mismo poder que tenían en ese entonces. En América Latina hay socios estratégicos que pueden respaldar un proyecto como este. De hecho, se han desarrollado procesos así en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en Argentina. Por lo tanto, la posibilidad de que se orqueste una intervención militar o una intervención política intentando desestabilizar el país desde Estados Unidos, lo van a intentar hacer, pero no va a ser tan fácil que lo hagan. A nuestro juicio, el hecho de que nosotros podamos articular un poder político ciudadano capaz de ejercer de manera activa su voluntad y presionar a las instituciones del Estado, incluido el ejército, nos parece un mecanismo suficientemente eficaz para evitar procesos de desestabilización política, que los vamos a tener que enfrentar. Pero nos parece que eso debería ser suficientemente desincentivador de esos otros mecanismos. No obstante, siempre va a estar la posibilidad de que eso ocurra. Pero frente a eso tenemos dos alternativas. ¿Continuamos con lo que hay o nos atrevemos a hacer lo que debemos hacer? Hoy día somos 17 millones de chilenos. No es tan fácil, y es mucho menos fácil que cuando éramos 8 millones de chilenos o 3 millones de chilenos. Ahí somos mucho más. Si logramos que una parte importante de estos chilenos estén convencidos de las transformaciones que se requiere hacer, va a ser más difícil movilizar o retrotraer el proceso. Mientras más logremos esto, mientras más organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, intelectuales estén convocadas a este proceso, va a ser más difícil o va a ser una tarea menor, digamos, en términos de lo que podría significar una reacción de esa naturaleza. Pero tampoco lo podemos desconocer, tampoco lo podemos considerar como imposible que ocurra. A nuestro juicio, el iniciar de poner en marcha un poder constituyente con organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, que sean capaces de contener cualquier intento de desestabilización, políticamente nos da una garantía. Pero también es importante pensar qué vamos a hacer con las Fuerzas Armadas. Yo sé que para allá iba la pregunta. Yo creo que ahí tenemos que intervenir de manera importante. Por eso es, una vez más, trascendental el cambio de la Constitución. ¿Qué rol juegan las Fuerzas Armadas en Chile? ¿Qué rol le va a dar el país a las Fuerzas Armadas? Va a depender de lo que nosotros acordemos, discutamos y establezcamos en la nueva Constitución política. Y a mi juicio, hay que reducir de manera importante la capacidad que tienen los ejércitos y los militares de intervenir en la vida civil de los chilenos. Pero es una tarea que tampoco va a ser fácil. Allá el carro de no, vaya. Para acá, buenas tardes a todos los presentes. Saludarte también, Marcel. Hace rato vengo un grupo de vecinos de Concepción haciéndote un seguimiento. Aclarar eso. Pero no un seguimiento como el de las Fuerzas Armadas, un seguimiento ciudadano y responsable. Reiterar el saludo. La verdad es que yo llegué un poquito atrasado y venía llegando esta mañana de Concepción, otros trámites, y poder llegar acá. Y lo puntual que alcancé a escuchar un tema con respecto a la región. Es súper complejo para un penquista adoptado como yo haber vivido un terremoto y entender que el terremoto no significó nada, no generó ningún cambio. Pudo ser una posibilidad de reconstruir una ciudad amable, una ciudad incluyente. Y lo que más tenemos que hacer eso son moles, más universidades que aparecen moles.
tenemos maíz y tenemos un montón de controles del sistema que permiten que las personas en el territorio no generen poder. Eso ya se perdió. Yo como te contaba, soy un santiaguino que se fue por voluntad propia, que se quedó allá. Pero no se logra entender en Concepción, o en muchas regiones, cómo desarrollamos un país desde un punto de vista, a lo mejor no descentralizado, pero no tan hiperconcentrado como lo tenemos hoy en día. Concepción reproduce lo mismo que hace con Santiago con las regiones y el resto de las regiones del país. Concepción está con barrios que no están respirando, está con un hacinamiento súper grande, está con unos reguladores que no generan un desarrollo equitativo ni tampoco un empoderamiento participativo en cuanto a las personas. A mí me gustaría saber. Es más viejo que el mismísimo siglo. Yo por lo menos creo que es un debate que tiene 100 años. Y la verdad es que no es mucho lo que podemos hacer en estas condiciones. ¿Qué podemos? ¿Cómo? Porque el problema central acá es político, ¿no? El poder político, ¿dónde está? En Santiago. Y de hecho se concentra en Santiago porque es más fácil controlar el país cercano y en torno a donde están los poderes del Estado, donde funcionan los poderes del Estado. Entonces hay que mantener controlado los poderes del Estado para que estas decisiones se funcionalicen en términos de lo que es un orden social donde una minoría muy pequeña concentra el poder económico y el poder político. Y ahí volvemos nuevamente a lo mismo. ¿Por qué siempre ha ocurrido esto? Ha ocurrido siempre porque las constituciones, la legislación y el ordenamiento institucional del país está hecho por unas minorías que nunca han convocado a la voluntad ciudadana. La voluntad popular no está expresada en cómo se organiza, por ejemplo, la discusión del presupuesto. Yo me puedo comprometer con las resoluciones de decir, mire, nosotros cuando discutamos la ley de presupuesto, le vamos a pedir la opinión a todos los gobernadores y a todos los intendentes. Pero la mayoría son designados por el presidente. Y además, ¿qué importa que yo le pregunte la opinión? Porque finalmente, cuando hay que discutir el presupuesto, siempre se hacen condiciones tan límites, con tantas presiones, con tantas necesidades, finalmente termina siendo una decisión que se concentra en el ministro de Hacienda y en el director de presupuesto. Porque así lo establece la ley. Y porque tú lo mandas al Parlamento y los parlamentarios no pueden hacer grandes transformaciones, sino que algún mecanismo de presión pueden hacer para incorporar tal o cual, pueden rechazar o aceptar. Bueno, en esas circunstancias, ¿qué se puede prometer? ¿Qué se puede hacer para cambiar? La institucionalidad actual no lo permite. Entonces, lo que tenemos que hacer necesariamente, y ahí volvemos a lo mismo, ¿cómo nos tenemos que poner de acuerdo? ¿Cómo vamos a organizar la vida política, social y económica de este país? Y entonces, si nosotros queremos que las regiones estén representadas, en esa asamblea constituyente debe estar representado un 60% de regiones, porque el 60% de los chilenos viven en regiones. La manera en que nosotros podemos asegurar que alguna vez las decisiones sobre el presupuesto de la nación, las decisiones sobre inversiones en infraestructura, sobre dónde quedan los excedentes del cobre, va a depender de cuál es la institucionalidad que nosotros nos demos como país. Por eso volvemos a insistir en lo mismo. Si no entendemos que tenemos que cambiar la constitución política del Estado, que rige, ordena, estructura las instituciones, cómo se eligen las autoridades, cómo se eligen los intendentes, cómo se elige el presidente de la Corte Suprema. Todo eso tiene que ser rediscutido en una asamblea constituyente de tal manera que la nueva organización política del Estado cobije, ampare las aspiraciones de las regiones. Es la única manera, no hay ninguna otra posibilidad, ninguna otra propuesta se puede hacer si no cambiamos esa manera en cómo está organizado el Estado. La organización del Estado es lo que hace que sea un país centralizado. Y Chile, dado lo largo que es, debería ser más funcional ser un Estado federado, donde hayan
congresos regionales, donde hayan intendentes elegidos democráticamente, donde hayan autoridades económicas que tengan asignado una parte importante del presupuesto. Pero eso no lo hace un gobierno, no lo puede hacer un gobierno. Tiene que ser en el marco de un nuevo ordenamiento constitucional. Por eso que lo que nosotros tenemos que hacer como país es tener una nueva constitución, cambiar la constitución. Si no hacemos eso, vamos a seguir 100 años más con el mismo cuento. Bueno, ¿qué proponen ustedes por las regiones? No vamos a proponer nada, salvo que yo juegue la lógica del supermercado y te digan, nosotros vamos a plantear la posibilidad de que en el presupuesto, un 20% del presupuesto de lo que discutamos lo vamos a asignar a las regiones. Y después eso no lo van a cumplir porque las regiones y las necesidades son múltiples y no van a cumplir con esa promesa, salvo que esté establecido en la Constitución y que sea absolutamente ilegal no cumplir con ese predicamento.